Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Bueno, ahora vamos con... ¿Qué pasa con el dinero de los argentinos, doctor Diego Gabriel Petito? Pero no sé qué es más divertido, si lo que hablábamos hasta ahora... No, ya se fue la diversión. La diversión duró hasta ahora. Ya está. Ahora avance. Muy bien. Bueno, Alejandra, después de las PASO, sí, sabemos que hubo un recalentamiento tanto de la política como de la economía. Sí. Pero, bueno, antes de las PASO no estábamos en el paraíso, ni mucho menos. Argentina, lamentablemente, arrastra por décadas una muy magra performance de crecimiento, comparado inclusive con los otros países de nuestra región. Sí. La inflación parece, además, no ceder nunca, sobre todo a pesar del esfuerzo que realiza el Poder Ejecutivo en generar nuevas pautas para los principales rubros del gasto familiar y también los intentos de moderar las expectativas inflacionarias que parecen no ceder ante esas maniobras del Ejecutivo. Bien. La semana pasada se publicó la inflación correspondiente al mes de agosto. Sí. Que arrojó un resultado de 2,5, debajo del 3% que se mantenía así en los últimos 10 meses, sí, sin alteración. Sin embargo, diría que más allá de esta aparente buena noticia, la inflación núcleo sigue estando en 3,1%, siguiendo la medición idéntica del mes pasado. Bien. Con esto quiero decirte que la inflación, con esta medición del mes de agosto, la inflación acumula un 32,3% claro, en agosto, con un aumento nada más y nada menos que del 51,4% respecto de agosto del año pasado, si se mide de manera interanual. Sí. Bueno, basta poner atención en el hecho de que inmediatamente después de las PASO, hubo una reacción positiva de los mercados. Sí. Todos nos vamos a acordar. Es más, sí, el diario del lunes ya y del martes anunciaba alguna reacción positiva por parte de los mercados frente a esos resultados, pero eso se diluyó en horas. Recordemos que lo mismo pasó con los acuerdos con los acreedores de la deuda. Exacto. Van a acordar, en ese contexto te diría que una noticia que era muy importante en ese momento pasó casi inadvertido para la población. Sí, pasó desapercibido, es cierto. Pero con lo cual podemos tener en cuenta que el mercado no sabe en realidad a esta altura si ser optimista o pesimista respecto de las cosas que nos pasan y así como los resultados así son los resultados que tenemos, ¿no? Fíjate, la inflación... Vos fíjate lo que estás manifestando claramente, es como pasar de la euforia a la depresión, en cierto modo, estar claro, en el claro optimismo y bajar claramente. ¿Y a qué se debe esto? Es que los elementos que nos permiten tener algún atisbo positivo, una visión positiva de lo que va a venir, se desarman inmediatamente, porque el contexto es negativo. Fíjate, la inflación básicamente se come todos los efectos de las medidas que pueden implementarse. Sí. Y torna, a mi criterio, cualquier acción en este sentido en efímera. Y además, hasta te diría, utilizaría la palabra desilusionante. A punto de que todos nos hemos acostumbrado a vivir con inflación. Sí. ¿Quién piensa en la Argentina en algo que no sea ajustarse a los efectos inflacionarios que tenemos desde hace muchísimos años atrás? Sí. Y en realidad, este problema que tenemos nosotros, lo tenemos cuando en el mundo este mismo problema está limitado a un puñadito, te diría, de países desordenados como el nuestro, que se cuentan con los dedos de una mano. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, esto no es un fenómeno mundial,
un fenómeno local. ¿Y a qué se debe este fenómeno de la inflación o cómo se podría corregir en la Argentina? Bueno, son muchas las teorías y muchos las medidas que se han intentado hacer, pero nada de lo que hacemos parece estar dirigido a combatir la inflación. No. Y esto, ojo, le corresponde a todos los partidos políticos, porque venimos de hace muchísimo tiempo. No hay distinción, porque en definitiva los partidos políticos también aquí interactúan en el Congreso de la Nación. Podemos poner todo el foco del Poder Ejecutivo, aunque un país presidencialista como el nuestro, por supuesto, las directivas en materia económica las da el Ejecutivo. Pero muchas de las cosas también que influyen en eso también vienen del Congreso de la Nación. Por lo tanto, no es un problema exclusivo del Poder Ejecutivo. Y cuando te digo que nada de lo que hacemos parece estar dirigido a combatir la inflación, y te diría que hasta todo lo contrario, parece que la estuviéramos fomentando. Vos pensás que en el contexto de espiral de inflación sin fin que vivimos, los precios se comen los ingresos mes a mes. Sí. Esto está claro. Sí. Y como no alcanzan los ingresos, las personas que intentan mantener, porque esto es natural, es lógico y está en la naturaleza humana, intentan mantener la inercia de consumo que traen, ¿no? que traían, se endeudan de más. Hasta límites, muchas veces te diría, inaceptables, con las consecuencias que eso tiene. Porque, exacto. Porque, bueno, cuando tu límite de crédito se acaba y no tenés más acceso al financiamiento, la situación puede complicarse. Sí, entras en una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Ten en cuenta, por ejemplo, que la mora de tarjetas de crédito creció mucho. Sí. Y está ahora empezando a emerger esos datos porque estaban tapados. Claro. Producto que a raíz de la pandemia y de la emergencia sanitaria, todas las mediciones generales en materia de mora estaban, digamos, suspendidas. Y por lo tanto, ahora se empieza a notar el crecimiento de la mora, y bueno, y en los nuevos registros de mora de préstamos personales e hipotecarios empiezan a preocupar los índices, porque además estos índices de mora, con estos índices de mora, nadie va a aumentar los límites de crédito. Claro. Por lo tanto, se va a producir un achatamiento y un ahogamiento. Es un círculo vicioso. Exacto. Y vos me preguntabas, bueno, ¿qué hay que hacer? En base a esto, el gobierno lo que se ve es que responde con medidas como... Sí, presentó anuncios, lógicamente, durante toda esta semana ante el nuevo gabinete. Sí, si querés los repasamos. Mirá, congelamiento de precios, canastas de precios cuidados, que difícilmente te diría son accesibles. Ahora, yo no entiendo esto, discúlpame. Congelamiento de precios. Es verdad que nosotros estamos en un país, y me encantaría que me lo expliques, Diego, en el cual, bueno, hoy tuvimos un tema con el dólar, pero el dólar sube, aumentan los precios. Lo puedo comprender. Ahora, cuando el dólar está igual o el dólar baja, los precios nunca están igual o bajan. Acá todo sigue subiendo. ¿Me lo podrías explicar? Hay una palabra que es muy importante tener en cuenta cuando uno analiza estos fenómenos, que es la palabra expectativa. O confianza. Sí, confianza, obviamente, falta de confianza, podríamos decir, con mayor precisión, y expectativa, la expectativa de lo que va a pasar. Claro, volvemos al tema del repaso de las medidas, ¿no? Sí. Congelamiento de tarifas, que por supuesto, además, tienen otros efectos adversos y colaterales, ¿no? Como algunos remedios. Sí. Vos congelas la tarifa y la consecuencia es una pérdida notoria, además de la calidad de los servicios públicos. Sí. Bueno, que además le exige al Estado cubrir los desfasajes de precios con subsidios ineficientes, que es lo que estamos viendo. Sí. Por lo tanto, el Estado consume gran parte de sus recursos, los recursos que provienen de la recaudación de los impuestos, en aplicación de compensaciones a la falta de adecuación de los precios de los servicios públicos. Bueno, y a contramano de esto tiene que empezar a resignar ingresos, obviamente, porque si además de la erosión del poder adquisitivo producto de la inflación
le agregás mayor presión fiscal, el cóctel, imagínate que es explosivo. Por consiguiente, uno puede analizar que, como vemos ahora, nuevamente se tuvo que aumentar el piso nominal del salario para la gravabilidad del impuesto a las ganancias. Sí, se aumentó exactamente. Claro, entonces, principalmente para sueldos en relación de dependencia. Sí. Esto hace disminuir la recaudación, porque al aumentar el piso de gravabilidad del impuesto, la recaudación, digamos, se disminuye. Sí. Pero, obviamente, las van a compensar con otra carga tributaria distinta, como por ejemplo bienes personales, o con un mayor control y persecución de los presuntos, entre comillas, evasores, ¿no? Sí. La recaudación impositiva tampoco se salva de la inflación, ya que estamos hablando de recaudación impositiva. Porque si bien el Estado se beneficia en apariencia con la inflación, porque al subir los precios de los bienes y servicios, suben los impuestos relacionados con la compraventa de bienes y servicios. Sí. Básicamente el IVA y, bueno, ingresos brutos en el caso de los impuestos jurisdiccionales, porque este impuesto es provincial, ¿no? Bien. Pero a la corta o a la larga, la inflación pega en los bolsillos también de los consumidores. Por lo tanto, si pegan los bolsillos de los consumidores, genera un efecto de retracción al consumo, con lo cual se transforma en el caso de la manta corta. Sí. Pero ahora, ¿cómo se ayuda a la gente más vulnerable? Bueno, el gobierno intenta ayudar a la gente más vulnerable y cubrir algunos problemas que están surgiendo con esto, pero creo que no va al hueso, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿qué sería el hueso? Del impuesto a las ganancias, obviamente te genera un efecto de mayor dinero en el bolsillo. Generar un IFE, un nuevo IFE, en estas circunstancias uno no lo entiende muy bien. Hoy parece que esa medida parece que fue desestimada, pero nunca se sabe. Sí. Un mayor incentivo al consumo, por ejemplo, se está hablando, obviamente, si tenés más dinero en el bolsillo, vas a tender a consumir, sobre todo cuando tenemos muy retrasada la necesidad de consumo de nuestra población, por lo menos gran parte de la población. Pero lo que me estás diciendo es muy momentáneo. Es muy momentáneo. Porque ¿sí? el hueso Claro, sería además, generar puestos de trabajo. Además de ser momentáneo, genera un efecto negativo respecto de lo que estamos hablando. Porque toda esta ilusión de aumento de ingresos prevé además un aumento de la presión inflacionaria, Claro. que ya está instaladísima en un límite muy, muy peligroso, ¿sí? Todo esto sin contar el proyecto que nos hemos enterado en los últimos días de jubilación anticipada. Lo habrán leído, No. para mayores de 55 años. Sí, ¿no? para mujeres de 55 años en adelante, para hombres de 60 años en adelante, con 30 años de aporte. En cualquier momento se va a aportar estando en la panza de nuestras madres, o estando un hijo estando en la panza mía. Claro. Porque con 30 años de aporte tenés que empezar a los 25 años, cuando por lo general la idea del sistema previsional era dentro de todo aumentar los plazos, porque también creo yo que la idea es aumentar la calidad de vida de las personas. No es lo mismo hoy que a los 49 años, yo estaba comentando ayer, muchas mujeres tienen hijos y a los 55 años son jubiladas. Sí, ¿qué pasa, Alejandra? ¿Qué pasa? ¿Y qué puede, digamos, uno razonar de esta medida? Las personas con 55 años, o más de 55 años, luego de la pandemia, si han perdido su trabajo, producto de la Sí, lo entiendo. Les cuesta mucho a esa edad volver a recuperar un puesto de empleo. Eso se entiende, más en la Argentina de hoy. Bueno, hoy se conocieron otras medidas también vinculadas. Sí, pero es como cambiar en cierto modo la palabra jubilación por plan. Claro, pero si vos analizás el efecto de esta medida, bueno, claro, la jubilación que no implica el cumplimiento de la edad jubilatoria original, y que además, como pasó en épocas anteriores y no muy lejanas, se jubiló una masa de personas importante que sin duda
necesitan ayuda del Estado, pero que nunca habían aportado, vos le ponés una carga al sistema jubilatorio que ya está bajo presión, es una olla a presión el sistema jubilatorio argentino. Con esta medida le podrías estar agregando inclusive 500.000 personas al sistema. ¿Y cómo va a soportarlo el sistema previsional argentino? Explícame el ANSES. No se soporta. ¿Y esto va en correlato con el PAMI? Bueno, en realidad es un efecto distorsivo muy grande, porque vos tenés que considerar que no se está incrementando el aporte, con lo cual, con la misma masa de aportes mensuales en una estructura de empleo bastante complicada en la Argentina, le estás agregando nuevas personas para recibir este beneficio jubilatorio de manera anticipada, en donde el sistema no lo va a soportar. Y no lo paga el Estado, lo paga el ANSES en este caso. ¿Con qué lo paga, Alejandra? Con dinero de nosotros. Con emisión, lo cual nos vuelve a llevar a la inflación. En este círculo que estaríamos cerrando con esto, al concepto inflacionario. Y ahí decíamos, vos utilizabas la palabra confianza, excelente palabra para esto, falta de confianza. Y la palabra expectativa, ¿qué puede pensar el ciudadano normal? Que esto va a generar más inflación. Por lo tanto, te preparás y vos me decís, bueno, no, ¿por qué hay inflación cuando no sube el dólar? Justamente por todas estas medidas, por todos los efectos de todas estas medidas que venimos hablando, y que generan una expectativa de inflación también vinculada con el déficit fiscal que venimos arrastrando. Ahora te quiero hacer una pregunta, Diego. En relación a hoy, el ministro Guzmán, el ministro de Economía, dijo que se eliminan las retenciones a las exportaciones de servicios a partir del 2022. ¿Me podés explicar a quiénes beneficia? Porque en la reunión estaba Accenture, Globant, Pagó, Invap. Yo no sé, ¿está beneficiando a esa persona que es la que lo necesita? Sí, a ver, las retenciones obviamente hay en la Argentina hoy una importante cantidad de exportación de servicios al exterior. Esos servicios se cobran generalmente en el exterior en dólares, tenés que liquidar en el mercado local, en el MULC, que es el mercado único de cambio, la Argentina, y recibís pesos a cambio de los dólares que te pagaron en el exterior por parte del Estado. Es además de ese efecto nocivo que tiene el cambio de moneda a una cotización del dólar que no es la que tenemos todos los mortales, sino que estamos hablando de dólar oficial. Hoy la brecha entre el dólar oficial y cualquier otro dólar que puedas conseguir en el mercado no baja del 80%. Sí. Por lo tanto, a eso sumale que muchas de esas exportaciones también sufren retenciones. Por lo tanto, esas son negociaciones que el gobierno va haciendo con algunos proveedores de servicios, especialmente los que pueden tener la posibilidad de exportar sus servicios al exterior, para compensar un poco los efectos nocivos de todo esto que te estoy comentando. Bien, ¿sí? es decir que son medidas más que nada cortoplacistas, no a largo plazo. Correcto, es un grano de arena en el desierto, ¿sí? No creo que esto mueva el amperímetro ni cambie mucho las condiciones de lo que estamos hablando. Bien, Diego, ¿y qué podemos esperar entonces en el futuro inmediato en materia económica y el impacto en el bolsillo de todos nosotros, de los argentinos y argentinas? Bueno, por suerte esta semana podemos decir que el futuro inmediato o mediato es hoy, porque esta semana también se conocieron algunos lineamientos. Buena definición. El futuro inmediato es hoy, es el presente, es el día. Muy buena definición. En muchos aspectos, ¿no? Es hoy para encontrar las soluciones rápidas a los problemas que venimos mencionando, y es hoy también porque esta semana se conoció lo que sería el proyecto de presupuesto nacional del año 2022, que bueno, el gobierno aspira a presentar al Congreso rápidamente para su aprobación.
en donde se preveía originalmente, por lo menos teníamos la expectativa, de que de caras a un futuro acuerdo con el FMI se corrigieran algunas de las distorsiones macro que veníamos conversando. Sin embargo, por ejemplo, te digo un ejemplo, se incrementar el precio de las tarifas, que lo mencionábamos recién, para reducir los subsidios que otorga el Estado para compensar la falta de adecuación de esos servicios básicos al crecimiento de los precios. Pero bueno, parece que no va a ser así. Parece que el presupuesto del año próximo no va a contemplar una reducción importante de esos subsidios y por lo tanto el gasto público va a seguir igual o aumentando. Es muy posible, Alejandra, que frente a esto el mercado proyecte una mayor o sostenida expansión fiscal y monetaria por parte del gobierno, y esto produzca aún un desorden cambiario mayor del que tenemos, que vos mencionabas, y también una inflación en el corto y mediano plazo que no va a poder ser disminuida respecto de los índices que tenemos hoy. Por lo tanto, las expectativas no son buenas. La lectura que hace el mercado de la información que el gobierno nos baja desde el punto de vista del control del déficit fiscal y de lo que son las futuras medidas que de alguna manera se anuncian en el presupuesto nacional no son muy favorables para corregir estos problemas, así que probablemente sigamos de esta misma manera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con la recaudación. Este es un tema muy grave también. Sí. En otro momento lo podemos profundizar. Pero es interesante. No es buena. Parece buena en algunos aspectos si uno mira la superficie de la información, pero cuando te metes abajo del agua y empezás a bucear un poquito, te das cuenta que es muy deficiente, y esto no ayuda en nada, digamos, porque todo lo que va a gastar el Estado en todas estas medidas van a tener que salir de algún otro lugar, endeudamiento o emisión. Es decir, que la sensación es de sin salida y de un círculo vicioso. ¿Cómo se puede salir? ¿Cómo se puede hacer un círculo virtuoso? Sí, eso que todavía no hablamos de la deuda en pesos, ¿no? Pero no quiero. Ya me amargás con esto, así que imagínate si continuamos con el endeudamiento. Y ni hablar si continuamos con el tema del Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se puede pasar de un círculo vicioso, que hace tiempo estamos viciosos, a un círculo virtuoso? Son muchos los aspectos que hay que mejorar en Argentina para salir de este escenario. Vos dijiste ir al hueso. Sí, a ver, Argentina no tiene un solo problema. Son muchas las cosas que hay que corregir, pero sin duda creo que el foco hay que ponerlo en la actividad privada, básicamente. ¿Sí? Y por lo tanto fomentar la actividad privada. Se hacen esfuerzos del gobierno también para generar movimiento, financiamiento que mejore las condiciones empresarias y le permita a los empresarios tener más capital, pero no alcanza, realmente no alcanza. Creo que hay que realizar medidas de fondo, de raíz, trabajar en el empleo, es muy importante, trabajar en la producción, mejorar los mecanismos de financiación, corregir las distorsiones macroeconómicas y hacer un gran pacto general, porque en esto estamos todos en el mismo problema. No es un problema de un partido contra otro, estamos todos en el mismo problema y nos afectamos todos por igual. Por lo tanto, poner sobre la mesa 5 o 6 puntos imprescindibles para corregir, para avanzar en un camino de mayor salud macroeconómica, y tratar sobre esa base de sentar las bases y principios de una reconstrucción de Argentina que... Sí, pero para eso no se debería vivir tan polarizado en que todo es blanco o negro, y creo que debería existir una calle, una avenida, que en su momento se denominó avenida, lo que fuera, una confluencia de grises también. No todo es ni blanco ni negro.
No, además hay muchas cuestiones que son opinables en esta materia y todos nos deberíamos escuchar. Exacto. El tema de sesgarse, cerrarse sí. en un preconcepto, en una ideología o en algún otro criterio que te impide ver más allá del día de mañana. Bien. Y obviamente lo que estamos viviendo es porque no estamos pensando un país de acá a 10 años, sino en el país de mañana. Y creo que eso sería lo primero a corregir. No, el país de mañana no, el país de hoy. Por eso. Sería lo primero a corregir para poder empezar a caminar un sendero más transitable que el que tenemos hoy, ¿no? Muy bien, aplausos, doctor Diego Gabriel Petito, siendo las 19:48 minutos 50 segundos. Una cosa fantástica. Bueno, linda charla. Por lo menos es rendidor. Está en la cancha, pero rinde. Vamos a decirlo. Doctor, ¿cómo nos contactamos con Asoprofi? Bueno, principalmente con la página web www.asoprofi.com y de ahí toda la información de nuestra página y de nuestras redes. Muy bien, me encantó la entrevista de hoy, me encantó porque fue clara, me encantó porque se basó en los conceptos de lo que aconteció en esta semana, con las últimas informaciones, con un análisis económico, político, social, con pospaso. Me pareció sumamente interesante, así que felicitaciones, Diego, ha sido un placer tenerte. No voy a hablar de los mensajes, solo te voy a decir que chapó extraordinario. Tuvimos con él expresidente y cofundador de Asoprofi. ¡Qué entrevista! ¡Qué lujo! Y me doy cuenta en los mensajes de los oyentes cómo el hecho de tocar con temas de actualidad y hacerlo plausible a todos genera una ida y vuelta que es importantísimo, que es buenísimo. Cuando tengamos una hora más de programa voy a empezar a leer todos los mensajes, se lo prometo. Muy bien. Él es presidente y cofundador de Asoprofi, es abogado con especialización en Derecho Financiero, Bancario y en el mercado de capitales, entre otras actividades, titular del estudio Petito Abogado por más de 30 años y empresario, experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Otro audio para editar y para guardar. Estuvimos en el momento Asoprofi con el doctor Diego Gabriel Petito. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.